lado del velo en Canal del Misterio. Buenas noches, Nuria Pérez. Muy buenas noches, Nuria, y muy buenas noches, amigos, a todos. Ay, qué bien que ya estás aquí con nosotros, compañera, porque estamos deseando escuchar a ver qué historia nos traes esta noche. Pues mira, Nuria, me he encontrado en la edición del País de Bolivia, Sí. En el año 2020, hubo un publireportaje Ujú. que hicieron sobre muchas de las cosas que hablamos nosotros en nuestro programa, ¿no? Como por ejemplo lo de los mensajes del más allá. Ujú. Y he elegido una de las historias que cuentan porque me ha tocado de manera personal, porque es muy parecido a algo que yo ya he contado en el programa, Sí. que me ocurrió a mí Ujú. y que tú sabes, y me ha recordado tantísimo a la experiencia que yo viví Sí. que dije, la tengo que contar. Ah, vale, perfecto. Pues somos todo La- oídos. pues mira, el reportaje habla de una chica que se llama Annalise, que bueno, ella cuenta que vivía con su abuela y por cuestiones de trabajo tuvo que irse a otra ciudad de Bolivia. Y su abuela se quedó sola. Pero tenía a la vecina que era intimísima amiga y cuidaba, ¿sabes? Siempre le decía a la vecina, oye, échale un ojo a mi abuela, que ya sabes que está sola, está mayor. Bueno, pero claro, imagínate, ¿no? El contacto diario de la llamo 20.000 veces al día, Claro. estoy pendiente de ella. Bueno, ¿qué pasa? Que de repente pasa el tiempo reglamentario que ella tenía que estar fuera por el trabajo y ocurre la pandemia. Y se quedan distanciadas durante 3 meses. Imagínate, ella cuenta que, claro, eso para ella fue porque no le permitieron salir y para ella fue ya no solo el estar lejos de su abuela, sino que estoy encerrada aquí en 4 metros de una habitación donde comparto vivienda con otra persona que me da exactamente igual, Ujú. donde el terror que metieron en aquel principio a todo el mundo con el sales a la calle y vas Sí, a morir porque un virus sí. nos va a matar a todos, todos Ujú. sabemos, ¿no? Porque los que hemos vivido Sí. la historia y sobre todo eh, en nuestro país fue como más heavy que en ningún sitio. Sí, sí, sí. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que ella dice que lo pasó muy mal porque lo único que tenía en mente era, Dios mío, que no le pase nada a mi abuela, porque como le pase, ¿cómo hago yo? Que no puedo acercarme a verla, no me van a dejar ir, no puedo coger el coche, no puedo. O sea, la angustia ya no solo de saber que puedes perder a un ser querido, sino la angustia de decir, joder, es que, a ver qué hago. Claro. No puedo hacer nada y encima ella está sola. Y dice que su abuela pues la animaba un montón. Ujú. ¿Qué ocurre? Se abren las primeras dan los primeros permisos, lo pongo muy entrecomillado, Ujú. de que se puede volver a salir, ¿no? Sí, Claro, ella dijo, lo primero que hago, hoy me cojo y me voy a ver a mi abuela, pero ya. claro. Pues no pudo. No pudo ir Nuria. ¿Por qué? Porque justo ese día le llaman y le dicen, te tienes que incorporar al trabajo, pero ya. Y claro, la abuela le dijo, hija, yo estoy bien, tú tranquila, tú vete al trabajo, que es lo que tienes que hacer. Y tuvo que estar 2 semanas más sin ver a su abuela. Ujú. Bueno, pues en el transcurso de esas 2 semanas dice que ella notaba que su abuela iba como decayendo. Claro, el encierro la terminó de trastocar, Claro. como le ha pasado a miles de Sí, personas sí. que se encuentran en situaciones que aunque hayan pasado ya 3 años, camino de 4, vamos, pues dicen que desde aquello pues le afectó porque al final esa soledad no supieron resistirla, no pudieron vivirla bien, miles de personas con miles de problemas, ¿no? A raíz Sí. de ese aislamiento al que nos sometieron. Bueno, pues dice que pasaron 2 semanas, Nuria, y se quedó dormida con la ilusión de, guau, ya pronto voy a ir a ver a mi abuela, me queda una semana para ir a ver a la abuela. Pues se quedó dormida y soñó que su abuela le decía, no tengo mucho más tiempo y necesito verte antes de irme. Dice que se levantó con una angustia, que dejó trabajo, dejó todo, cogió su coche y se fue a ver a su abuela. Y cuando llegó se la encontró que estaba muy enfermita, se la llevó al hospital y dice que a las horas falleció. Wow. La que había sido su madre y Sí. la que había sido, vamos, la persona que había dado su vida por ella, ¿no? Ujú. Que para ella fue un shock, que pensar que los últimos 3 meses y medio de su abuela no había estado sola, todo ese castigo que ella empezó
a infundirse, ¿no? Y luego cuenta que al mes o así volvió a soñar con su abuela, que la veía radiante y que su abuela le dijo, quiero que estés tranquila porque yo estoy bien. Yo lo único que quería era poder verte antes de irme. Pero estate tranquila que yo voy a estar bien. Y que eso, esa señal que siempre hablamos, ¿no? Sobre todo en los sueños, Sí. que la hizo sentir mucho mejor, ¿no? Ujú. Pero yo esta historia, Nuria, tan bonita, la he elegido porque siempre hablamos de las historias del más allá, pero es que hay veces que el más allá lo tenemos más acá. Y bueno, yo ya he contado en algún programa que a mí me pasó casi exacto que esto con mi tía, ¿no? Mi tía estaba con un cáncer en fase terminal y estaba en una residencia de paliativos y yo soñé con ella y me dijo, ven porque me tengo que despedir de ti, me quiero despedir de ti. Ujú. Y esa misma mañana dije, en cuanto salga de trabajar me voy a verla. Sí. Salí de trabajar, me fui a verla, me estuve con ella hasta las 12 de la noche y al día siguiente me llamó mi primo para decirme que había fallecido. Ajá. Entonces, esta historia me tocó tanto y esto Claro, lo hemos hablado claro. muchas veces, ¿no? De Sí. cómo nos visitan en el astral, Sí. A través de los sueños. Ujú. sí, a través de los sueños. Sí. Y me encanta porque como tú has renombrado la sección, que es precioso, me encanta, ¿no? Detrás del velo, Sí, al otro lado del velo. Ujú. al otro lado del velo. Ujú. Pues es que al otro lado del velo, tanto el más acá con el más allá, el soñar con personas que todavía siguen vivas y te dicen me voy, es la prueba de que da igual en el estado que estemos, si estamos en esta realidad o en otra. Sí, Es la manera en la que nos podemos conectar, ¿no? así es. Y Ujú. por eso me ha encantado esta historia. Bueno, en verdad me encantan todas, pero me ha encantado esta historia por eso, ¿no? Porque Ujú. es una forma de también decirle a todo el mundo que siempre animamos a la gente a que pida señales, ¿no? Si están Sí, preparados para sí. recibirlas, si las quieren de las personas que ya no están, pero Ujú. es que también podemos hacerlo con las que están. Y es tan fácil como siempre lo hablamos, ¿no? Como sentir el amor, ese amor profundo que nos une a todos Sí, y que no lo destruye ni la muerte, ¿no? así es. Y como Ujú. siempre decimos, la muerte solo es una transición de un plano a otro y es una energía, el amor es esa energía que es el pegamento que nos tiene unidos a todos, ¿no? Ujú. Y estas historias son pues la prueba de ello. Así es. De verdad, no se me ocurre qué decir más porque es que lo has dicho todo, Nuria. Sí, sí. Una maravilla el escucharte y el compartir esto contigo, la verdad. Tus vías de contacto. Bueno, pues ya sabéis que mis vías de contacto siempre os doy el Twitter, que es @nuri con YPCC. Y bueno, ya sabéis que podemos hablar ahí de todo lo que queráis. Y si queréis información de dónde sacamos algunas de nuestras historias, las que son personales, claro, no podemos, pero como la mayoría de ellas están documentadas y las podéis ver y escuchar en Ujú. cualquier sitio, también podéis escribirnos para pedírnosla, que yo encantado os digo de dónde sacamos la información. Perfecto. Pues compañera, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.